Bueno, regresamos después de estar hablando como loco y tenía el teléfono apagado. Pero bueno, ya regresamos en la radio con Aarón Tapia. Ya está la mesa de los miércoles, la mesa pendenciera. Vamos a dejar un ratito allá afuera al pato para que escarmiente y ahorita le... no. Bueno, ya está Calvi Valenzuela, dirigente del partido, dirigente estatal del Partido Verde, aliado de la 4T. Está el asesor legislativo del PAN, Eduardo Urbina, y ya ven entrando ahorita en unos momentos, en un minuto más ya está acá en cabina Ernesto de Lucas, presidente estatal del PRI y coordinador de la bancada de este partido. Y bueno, vamos a hablar sobre los grandes males y posibles soluciones de esta espantosa y muy preocupante crisis del agua acá en Hermosillo. No sé quién quiera iniciar, a ver, el del verde, pues, para que nos demuestre que no son neonazis disfrazados de ecologistas, ¿no? Yo creo, mi estimado Marón, mucho gusto saludar a todo el auditorio, a Urbina, a ti, mi estimado Marón. Pues yo creo que sería un buen ejercicio empezar el tema de hoy con el libro, ¿no? Que vamos a regalarle ahí al auditorio. Anúncialo, tú anúncialo. Ver. Es una novela distópica que escribió el maestro James Lawrence Powell, un doctor del MIT, donde narra una historia, es una novela distópica muy interesante que narra un futuro en el año 2084. La persona que lo narra se supone que nace en el 2012 y pues nos cuenta cómo ve la situación, cómo se encuentra el planeta a causa del cambio climático en el año 2084. Y ese es el libro que traemos ahí para regalar. ¿Cuál quieres que sea la dinámica? No, pues tú escoge tu día. El chiste es que se la lleve ahí la raza con la obligación, nomás que el que se saque el libro o que se quede con él, que después de que lo lea, pues que lo role, ¿no? Para que otro pueda leerlo, ¿no? Entonces, esa es la única condición. El primero que se reporte que diga yo quiero el libro. Ajá, ¿sí? Se llama Informe 2084. Muy bien, ahí está. Pues bueno, no es neonazi. No tiene nada no que sé ver si con lo traes por ahí para que lo vean, sí, ahí para que vean el libro ahí, para que la raza... Y mientras... el primero que te lo pida ahí, nomás que cuando termine de leer... El libro. Sí, el libro. Sí, aquí el primero que me pida el libro, para él va a ser. ¿Qué pasó, Ernesto Lucas? Ya llevó... ¿Qué hacen los patos? Graznean, ¿no? ¿Sí? Todo lo que no hacen los gansos, digo, Pato. Bueno, pues es que venías aquí, estabas, te quedaste platicando ahí con Reinaide Ramírez, saludándola. Sí, ahí saludándola. Y viene de vaquero el pato, míralo, de la montaña, muy bien. Comience pues, a ver, al ecologista, vamos a ver. Pues mira, dice una frase de El Perich, dice, la bebida más peligrosa es el agua, te mata si no la bebes. Definitivamente tenemos un problema en Hermosillo, en Sonora. Vivimos en una zona desértica y tenemos que cuidar este gran recurso invaluable, porque es invaluable, tenemos que cuidar el recurso del agua, ¿no? Bueno, y en Hermosillo, ¿qué está sucediendo, Ernesto? Pues tú dices que no hay fugas, tú dices que no hay problemas en la tubería, tú dices que no hay distribución. Te hice unos números, ¿no? Y te lo mandé. Pero mira, los datos duros son muy básicos. Que no había distribución. Los reportes oficiales del organismo operador aquí en Hermosillo son de, nomás en el 2021, un reporte de 18,500 fugas reportadas por los ciudadanos. ¿Cuántas? 18,500 fugas. Un promedio entre 1,500 y 1,600 y pico al mes. ¿Y eso? Eso es lo que implica. En su gran mayoría son fugas, se les denomina, intradomiciliarias. Más eso súmale todo lo que tiene que ver con casi 1,000. Sí sabes que no, de todas maneras el agua no se pierde, así nomás va y para las plantas tratadoras de agua. No, sí, que están funcionando a toda madre aquí en Hermosillo, ¿no? Pero eso no quieres revolver peras con manzanas. ¿Pero cuáles plantas tratadoras? Las que hay ahí, no importa si funcionan o no. El problema es... dime en Hermosillo cuál planta tratadora. Lo que te estoy diciendo es que toda esa agua es medible y ahí te das cuenta que lo que facturan y lo que dicen que están pérdidas de fugas no es cierto. Ahorita vamos a llegar a esos números. Sí. O sea, porque mi punto igual y coincide con el tuyo, Aaron. A fin de cuentas, no se tiene una cultura de pago. Por otro lado, no pagan los que deben de pagar lo que debiesen estar pagando en cuantía o en montos. Y por otra parte, sí hay una realidad de fugas. Son casi 1,900 kilómetros lineales, lo que implica la distribución de agua en toda la capital y en toda la superficie de la parte o del casco urbano de Hermosillo.
Tú puedes decir, es que ahorita no falta el agua, sale, decías la otra vez, vete a las periferias a ver si es cierto. Bueno, ahorita te voy a corregir. No te vayas Para tan no lejos, vete nomás al pero... poniente o al norte, lo que te van a decir los vecinos de cualquier domicilio de por allá, como si están contando con agua 24 horas los 7 días a la semana. Y parte de tu auditorio te lo va a poder aclarar en estos días, y es precisamente por eso, porque no hay presión, y no hay presión porque evidentemente no se está contando con el líquido en la proporción y en la exigencia y en el crecimiento que tiene el desarrollo de la capital, particularmente para esos sectores de la ciudad. Muy bien. Eduardo Urbina. Bueno, creo que hay que dimensionar el tema en varias aristas. Yo pondría primero en la mesa el tema financiero, que radicalmente hacer un instituto Hermosillo que tiene finanzas, digamos, manejos de manera individual respecto al ayuntamiento, pues importa mucho entender cómo ha funcionado el tema financiero. Si bien yo creo que no ha habido una política de sostenibilidad, digamos, de Agua Hermosillo, lo que implica que los costos de inversión que tienen que hacerse sí o sí, pues han faltado. Lamentablemente, un tema es el tema de las fugas, las plantas tratadoras, pero sin embargo no se ve una política clara, no se ha visto una política clara, también muy ligado a los temas de las administraciones municipales. A las administraciones municipales a durar solamente 3 años de certeza, digamos, eso hace que lamentablemente vayamos teniendo ocurrencias o solamente sobrevivir 3 años. ¿Por qué lo digo? Porque indiscutiblemente pues vemos el tema como la inflación, ¿sí? Las tarifas siguen pues igual y ya no es igual. Ya hubo aumentos, ¿no? Pero no en la medida que han aumentado los costos, ¿eh? Entonces estás pidiendo sostener instituciones y el mismo caso financiero aplica para Obregón, ¿no? El Instituto de Agua Obregón, de Navojoa, de prácticamente todos los municipios que tienen estas figuras, ¿no? Entonces yo lo que te diría es, hay que remarcar la discusión, si está en el tema de infraestructura, por ejemplo, y ponía el caso del tema del norte, el agua del norte de Hermosillo no se va a solucionar hasta conseguir aquella obra que fue discutida o no discutida, que era el tema del ramal norte, es decir, para que pueda funcionar es evitar el ahorro de bombear el agua hacia el norte, que es costoso al fin de cuentas, y no aprovechar, digamos, la caída natural de la geografía en Hermosillo. Entonces, esas discusiones se tienen que dar y se tienen que hacer desde el lado técnico y evitando el tema del lado político. Lamentablemente, Agua de Hermosillo está diseñada de tal modo que va vinculado al tema político. Y creo que lo primero que tenemos que estar discutiendo es la verdadera autonomía de Agua de Hermosillo para la toma de decisiones. Muy bien, bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos con la mesa de los miércoles. Ernesto de Lucas, Calvin Valenzuela y Eduardo Urbina. Estamos hablando sobre la crisis del agua en Hermosillo, los grandes males, las posibles soluciones. Regresamos en 3 minutos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Quiero decirle a la gente que ahora la cabina está más, un poco más nivelada. El Pato trajo a su raza, buen Coque Olivarría, que dijo, oye, déjame estar porque el Calvin, el neonazi ese luego lleva mucho pandillero ahí, agarran a mi presidente solo, déjame ir a la cabina, adelante. El único aquí dijo, no, el Urbina, el Puma me hace el paro si me brincan Entonces, por cierto, Urbina trae la camisa azul que la semana pasada traía el Pato, se la prestan ahí y luego le va a prestar una camisa roja. Es lo mismo. Es lo mismo, es pues, ¿no? No lo verán. Y a ti te regaló esa la Lili Telles, azul como ahora. No, es panista ahora. Ah, pues por eso, pero te le regaló la Lili Telles, porque antes eras defensora ultranza de la otrora senadora morenista Lili Telles. Mira, nomás valgan, pues me voy enterando, muy bien. Muy bien que la hace, además de político, es reportero el Pato. Dice Alejandro Castrejón, pues, qué agradable sorpresa que esté Reina en la sección del monólogo, porque está Reina o porque no hice monólogo. A ver, bueno, dice, no ha actuado la Fiscalía General de la República, ya ni se deja la Fiscalía de la Estatal, ¿no? De Sonora contra Rafael Pavlovich. ¿A poco Elda Molina de Televisa ese corre y dile de la triste Claudia Pavlovich? Aguas Televisa con tus directivos. Bueno, mensaje acá del público, Alejandro Castrejón.
Tenía aquí comentarios, a ver, en Facebook dice Iván Córdoba nos saluda desde Obregón, Omar Cárdenas dice saludos y reina de mis admiraciones periodísticas. Francisca García dice yo quiero el libro, fue la primera que se reportó. Hay otros más aquí, pero pues ya con el compromiso de que después de que lo lean vamos a dejar aquí, sí, ¿no? Te vamos a mandar la dirección ahí por Messenger, Francisca. Aldo Castro dice, ayer hubo más fuga de agua potable en Misión del Sol y duró muchas horas, se inundó toda la colonia Bugambilias y la Jesús García, fueron millones de litros los desperdiciados, hoy es otra fuga más chica. Mira qué tramposo el Coque Olivarría, aquí está y manda mensaje. El Pato es el mejor, le gana a todos. Y mira nomás, esta vez te digo, cómo son, híjole, bueno, dice, en las provincias se tiene un gran problema de agua. Mira, pues secundando al Pato, alrededor de 6 y 8 horas tienen servicio de agua, lo demás es realmente una pésima presión de agua. Pues sí. A ver, yo nomás para aclararle al Pato que yo no dije que no había fugas, es muy marrullero, pues yo nunca dije que no había fugas, que no es imposible que llegue al 56% y que dicen 40%. Yo se lo comenté al mismo Renato Ulloa, alguna vez, sí, se rió, pues claro que no, por supuesto que no existe tal cantidad de fugas, y yo insisto, si hubiera tal cantidad de fugas, y ya se lo demostré, no, es más, ni saliera en el grifo. Por cierto, me gustaría que me dijera Eduardo Lino, o ustedes, ¿qué opinan después de ahí están los números, las eficiencias pésimas que dejó Renato Ulloa en el trienio de Maloro Acosta? Y Toño lo vuelve a traer, cabrón, increíble. Yo pensé que ya iba a dejar de existir. Y cuando yo pensaba que no podía haber cosa peor, pues sí fue peor todavía. En el siguiente trienio estuvo Gómez Arabia y Daniel Sánchez González. Que no, una señora que no le entiendo, Olivarrieta. Y fíjate, ella era más técnica, pero duró muy poco, no duró ni el año. Pero bueno, a ver, Calvin. Mira, fíjate, ahorita definitivamente que dices, por ejemplo, el tema de las fugas, ya hay la tecnología, es una tecnología israelí, por cierto, para detectar las fugas vía satélite, ¿no? Pero bueno, sí. El problema del agua Hermosillo, no de agua Hermosillo, el problema del agua Hermosillo es que está secuestrada en la costa por 15 familias oligárquicas de Hermosillo, agrotitanes, y en Hermosillo, en el casco urbano, está secuestrado agua Hermosillo por el presidente municipal en turno. No, ¿qué presidente? A él lo secuestra, hay empresarios de élite que están, ahí se pasan entre la Junta de Gobierno y con su consejo consultivo. Si quieres ver las familias con más pozos en la costa, son puras familias de renombre, y por al final de cuentas estamos exportando agua, los hermosillenses, vía alimentos, y eso no se está retribuyendo los impuestos que deberían de cobrárseles por ese recurso tan preciado e irrenovable como es el agua, ¿no? Voy a mencionar aquí, aunque se van a poner nerviosos muchos, Sonora, ¿no? Ahí está. Porque son muchos aquí patrocinadores electorales, ¿no? Cisco Mani Ortiz son las familias Mazón, Castelo, Barancini, Tonela, Valenzuela, Larrínaga, Salazar Serrano, Escalante, Gutiérrez Luquen, Obregón, Licona, Lor, De la Serna, Danese, Gelain, Lizarazu, Soto, Luber, Tapia, Ejido, El Triunfo, Martínez Shields. Es lo que dice aquí. El maestro José Luis Moreno del Colegio de Sonora, ¿no? Sí, ese. Y aquí aquí hay otros, como Norberto Larrínaga, José Antonio Díaz Quintanar, que sus empresas son grandes consumidores de agua e integran ese Héctor Selner. Y el problema, ¿cómo puede ser posible que con ese conflicto de interés integren juntas de gobiernos de agua Hermosillo? Y el problema de agua Hermosillo, de la costa, por ejemplo, es que todavía hay muchos riegos como en el antiguo Nilo egipcio. Copeluque, que tiene un lagote ahí, sí, ¿no? Pero y no hay que prohibirles la producción. Estas personas también son empresarios que generan empleos, pero hay que pedirles por eso. Pero que paguen lo que consumen. Que paguen lo que consumen, una y otra, que se tecnifiquen, ¿no? En sus riegos. Además, ¿qué hacen si nunca han dado resultados en esos consejos y en esas juntas de gobiernos? Ahí está un organismo que es un monopolio. Yo no conozco otros más monopolios que estén quebrados. ¿Cómo puede ser posible que es el único que cobra agua de Hermosillo a casi 1 millón de personas y esté quebrado? ¿Cómo puede ser ese? Y por cierto, consumimos 400 litros al día por habitante. Bueno, en Hermosillo. es que el problema que se lo dividen
en todo, sea comercial, industriales, doméstico, claro, claro. se distribuye entre todo, pero deberían de ser, porque es muy engañoso eso, y te vas a dar cuenta quiénes son los que... Los pero la grandes ciudad de Tucson, por consumidores de ejemplo, los habitantes de la ciudad de Tucson traen un consumo de 200 litros por día, ¿no? Nomás para que hagamos una Fíjate. comparativa. Está bien. Ernesto de Lucas, ¿cómo se te hace que haya vuelto Renatullo al organismo de Agua Hermosillo? Mira, ¿quién vuelve, Aaron? Tú tienes un problema en la capital desde el 97. Vivimos tandeos, hemos pasado todo, y todos los Y no se ha hecho nada. supuestos expertos, pues simple y sencillamente no sé expertos en qué. Yo tampoco soy experto en esto. Es un tema 100% No, ya técnico he visto que no. que no domino. Pero sin embargo siempre se habla de los expertos en agua. Bueno, ¿dónde están? Pues, ¿Quiénes son? Pues ahí está, porque hay ¿cómo otro se uno, llama? aquí está uno. Sí, pero ¿cómo se llama el otro del Colson? Nicolás Pineda, que de repente se volvió así Bueno, como un gurú, a ver, no y que los- dice que ahí se no los estoy desperdicia cuestionando. en 56% en fugas, por favor. Bueno, nomás esa parte sí la quiero dejar muy en clara, porque ya estuvieron con el PRI, ya estuvieron con el PAN, ya estuvieron con un gobierno ahora de Morena, etcétera. Pero son los mismos 3 o 4 nombres los que siguen con el monopolio de la expertise en el tema del agua. Y la realidad es que seguimos teniendo la misma problemática que hace ya casi 25 años, un cuarto de siglo. Esa es una realidad y es una situación propia de aquí. Con respecto a las familias que mencionaba ahorita Calvin, pues muchos brincan y apoyan al gobernante en turno, etcétera. Hay que revisar bajo qué esquemas y bajo qué regularización, porque deben de tener un sustento jurídico, tienen esos pozos. No hay que olvidar también que muchos otros donaron la parte que por mucho tiempo le permitió, y conste que no estoy defendiendo a nadie, pero no hay que olvidar, los famosos bagotes fueron donaciones de esta gente para con la capital. La reforma de ley de aguas del 92, ahí se les dio, se la regalan prácticamente, Bueno, ¿no? A los agrotitanes. Pero hay distritos de riego regulados, medidos, etcétera. Distrito de riego. Bueno, como pues, el de Obregón, ¿cuál es no, el nomás, 50? no, nomás que 40? ahorita tú tienes El más el- grande del país. Que se opone a un acueducto para consumo humano, pero Bueno. Constellation Brand sí permite que Eso esté es lo ahí, que ¿no? tenemos Por que ejemplo. valorar más, el O sea, consumo humano. ¿cuáles Bueno, distritos en claro, Hermosillo, claro. hablando del consumo humano, fíjate, y es parte de lo que te decía ahorita, de la cultura que no existe. En la capital, el promedio de litros per cápita de hace 10 años era de 300 litros por persona. Ah, sí. Hoy ya va en 400 litros. Dile a tus asesores, eso lo están sacando del estudio de Hermosillo. ¿Cómo así? Ah, Eso sí, fue claro. lo que sacaron. Ahorita tengo que decir la fuente, fuente. por supuesto, porque es el único que hay, Aaron. Pues sí. Porque es lo más novedoso, más nuevo que existe. Es la ¿Y sabes única quiénes son los referencia. patrocinadores de Hermosillo? ¿Cómo vamos? No, los mismos que están apoderados de la Junta de Agua Hermosillo. O sea, ¿no? Bueno, pero bueno, adelante, Pato, venga. Bueno, ya y estoy viendo a entonces- quién vienes a representar. Y carajo, no, A la ¿a oligarquía, quién? a la oligarquía. a la oligarquía, sí. Ya estarán bola de clasistas polarizantes. Pero lo que yo les vengo a decir, esto es lo que hay. Bueno, ¿quién más lo hace? Dame un solo estudio que la CNA en 3 años, ya con las nuevas autoridades, haya llevado a cabo. Es más, ¿quién es el delegado de la CNA en Sonora? Para no irnos más lejos, ¿quién es el delegado de la CNA en Sonora? El Jardines, José Luis Jardines. De la CNA en Sonora. Delegado federal. ¿Quién es? Jardines. No, Jardín. De la Ni siquiera Comisión sabe. Él es de Ah, la Chema Comisión Martínez, Estatal. perdón, me confundí. Jardines es el de la, De la comisión comisión de la estatal. CEA, ok. No, la Conagua es Chema Martínez. Sí. Ok, sí, cierto, no se llama CNA, hoy se llama Conagua. Sí. Ok. Pues sí me confundí. Bueno, ¿dónde No, está, pues yo dónde tampoco están andaba los, con el nombre, pues. ¿Dónde están los estudios novedosos, pues? O sea, ¿dónde está esta parte que aquí estamos discutiendo? Porque ahí, en sí. todo caso, tienes que tener un perfil técnico. Me criticas que traigo a Hermosillo, ¿cómo vamos? Bueno, al menos es lo que hay. Ahí te voy a dar la razón, y le voy a dar música para sus oídos a ti y a Urbina, que cuando llega la 4T, quizás por una cuestión de austeridad, digo que está mal, no se han hecho esos estudios, que año con año se llevaban a cabo, en eso sí está, ahí les doy toda la, entonces, bien, el Pato ya no supo qué decir, No, ya No, bueno, pues es que... cachetada con guante blanco Ahora, te ¿pero pegué, por qué cabrón. con guante blanco? Pues, me estás validando mi argumento. Sí, pues a ver, Urbina, bueno, ya le pregunté yo, el Pato dijo, no quiso contestar. ¿A ti qué te parece que hayan traído de vuelta a Renato Ulloa como director general de Agua Hermosillo? A mí, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, me parece una vergüenza poner a gente que no haya funcionado en una posición, repetirlo, y validado, y voy a dejar de un poquito el tema de lado, es el factor político pesa, y lo vuelvo a repetir. Es decir, la misma gente dominando organismos, como dijimos en el tema de seguridad, como nombramientos, es lamentable. Debemos de dejar verdaderamente gestionar la verdadera autonomía de Agua de Hermosillo
no respecto a esta ciudadanización que muchas veces termina entrecomillada, que al fin de cuentas el alcalde sigue poniendo al titular, sigue tomando las decisiones al interior, sino verdaderamente basarla, porque ahorita si nosotros no podemos discutir cuánto porcentaje hay de fuga con suma transparencia, con suma claridad, pues estamos fallando, ¿sí? Y lamentablemente se requieren decisiones políticas que superan al ayuntamiento, es decir, los niveles de inversión para poder hacer, digamos, el tema de micromedición, por el tema de inversiones. No se necesitan inversión ahí, inversiones. ¿Qué no, cosa? no, la micromedición no necesitas inversión. Es muy fácil, o sea, quien paga eso es el usuario a través de los recibos. Pero es que mira, cualquier empresa tiene que estar gestionado. Es cualquier empresa, Urbina, va a estar deseosa de participar. Son más o menos alrededor, ha dicho hoy el director general de Agua Hermosillo, Renato Ulloa, que se necesitan como 150,000 micromedidores para medir a pues prácticamente toda la ciudad. Cualquier empresa, una o dos, es más, hasta 3, 4 empresas pueden participar y van a estar deseosos de entrarle, instalarlos ellos mismos y después que se les entere vía directamente a través del pago del usuario en los recibos, ¿no? Es una inversión, Aaron. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque si no hay medición es más fácil manotear. Pero esa Mucho decisión más fácil. tendría que volverse un tema financiero de viabilidad en un órgano verdaderamente Pero ¿por qué no? autónomo. En tiempos de Javier Gándara se anunció un programa intenso de, yo dije, vamos a tener hasta 2 medidores como por usuario. ¿Dónde están? Nunca. Renato Ulloa también hubo un programa ahí como de 100 y feria de millones. ¿Y dónde están, cabrón? Mira, ¿Dónde lo que te digo quedaron? es la realidad, la inversión que hoy tiene Sobrino Hermosillo con agua es el acueducto de Independencia. Nos puede gustar o no la forma que se hicieron las cosas. ¿Qué? Es el único que le dio viabilidad no, claro, en el tema agua. claro. Nos guste o no cómo se hizo, ¿no? Podemos criticar muchas cosas y eso, pero le dio vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que agua atrae inversión, atrae crecimiento de la ciudad, crece la población y eso repite el problema. Entonces no hay una gestión real de política pública a largo plazo en el tema de administración. Entonces estamos hablando de planeaciones a 3 años y ese es el problema y se va a repetir. Termina esta administración, viene otra administración, vamos a seguir discutiendo lo mismo hasta que volvamos a los tandeos que tanto nos costaron, se nos olvidaron, ¿no? Sí. Tenemos 25 años discutiendo lo mismo, pues. Con respecto a los medidores, otra vez, cito la fuente, el último estudio que hay en este caso de la capital, que es de Hermosillo, ¿cómo vamos? 58% de los usuarios sí tienen medidor, así es. 44%. 42, ¿cómo 42? Perdón, 42% no tienen. Se estima que el 80% de la gente que paga la parte mínima de agua está dentro de estos 42. Déjame te doy este dato consume nomás. 80. Yo no sé cómo sacan así para tenerlo de manera muy precisa. Ahí deberían de explicar la metodología. Por eso hubiese sido bueno que también los invitaras. Yo no, creo pues ya que... ayer tuve aquí déjame te digo nomás lo que... Qué bueno que eres fan de la radio con Aarón Tapia, cabrón. Pero... No, bueno, pues estaba en el Congreso a esa hora. Una disculpa por no haberte sintonizado, mi querido Aarón. Fíjate, en Mexicali, que es una ciudad con clima más o menos similar, con condiciones, similar el número de usuarios también. Exactamente. No más que el metro cúbico, vale 70 pesos con 58 centavos. Qué bueno. Pero ahorita vas a ver, Eso es lo que te cuesta el metro cúbico allá. Agarrando el de la tarifa industrial. Mexicali, ¿cómo vamos? Me voy a la tarifa, la social aquí, entre 0 y 10 metros cúbicos pagas 46 pesos. Porque ese es el límite que te dan. La social. La doméstica, entre 0 y 10 metros cúbicos, pagas 92.68 pesos. Entre 0 y 10. Pero agrégale el saneamiento y todo eso. Bueno, lo que pagan realmente. Mucho, y agrégale la planta tratadora, la famosa que no está tratando. Que ni funciona ni trata, y está todavía pagando, se te va a ver, yo creo que se están clavando en un virote que es el tema del consumo del agua urbana, ¿no? Y está bien, y hay que sanear, hay que poner medidores, hay que evitar las fugas, pero el 90% del agua que hay en Hermosillo se usa para agrícola. ¿En qué cuenca? ¿En qué cuenca? En la cuenca del río Sonora. No, esa es una parte, pero tú te estás refiriendo a la cuenca de acá, de la costa. Oye, pero sí, es que ahí hay otro tema. Por ejemplo, los agricultores, pues no les interesa, como casi reciben todo gratis, no les interesa tecnificar, modernizar sus sistemas de riego. Tienen riegos de canales de riego de por gravedad y por gravedad. ¿Cuánto se pierde? Es que me parece muy temeraria y no quiero defender a nadie esa situación. Los agricultores exitosos son los que se han tecnificado. Así como hay ejemplos malos, hay ejemplos buenos. No, sigue habiendo un espantoso... Y ver que hay dos tipos de esta situación. Efectivamente, los que no se han tecnificado y los que sí. Y puedes ver
cómo la mayoría han emigrado en los últimos años. Hay que decirlo, a riegos por goteos y a una serie de instrumentos que los hace tener mayor productividad y por ende tener mejor ganancia. Yo recuerdo cuando andaba el asunto esto del acueducto, conocí ahí un israelita que anda aquí y precisamente venía a Obregón y estaba espantado. El amigo decía, ¿cómo puede ser posible ese desperdicio de agua? Riegan con canales de tierra cuando ellos por aspersores así directo a la semilla es como era su sistema de riego. ¿Por qué? Porque son desiertos, pues, pero hay una cultura de cuidado del agua. Aquí les vale madre, pues, ¿no? Pero bueno, a ver. Ahora, otro dato interesante que hay que mencionar es que de todas las presas que hay en Sonora, todas están abajo del 40% de su captación, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita mencionaba Urbina el tema del acueducto Independencia, si bien es cierto dio la solución, pero también está peligrando porque por el cambio climático, por las sequías, el novillo cada vez capta menos agua, pues esa es una gran problemática. Mira, el acueducto, entiendo, representa cerca de poco más del 30% de la necesidad real de Hermosillo, o sea, existiera son 30 millones de casi una tercera parte de la ciudad que sin el acueducto pues estuviera ahorita en condiciones severas. Y las presas, creo que hasta la semana pasada, el último reporte, el Molinito estaba, aquí lo traigo, verás, la Abelardo Rodríguez al 0.1% y el Molinito al 15%, y todo vaticina un verano de sequía. Sumamente seco. Sí, exactamente. Pues, bueno, entonces, a ver qué les dijeron sus asesores ahí, posibles soluciones para esto? Yo creo que una de las soluciones que tiene el alcalde Antonio Cesarán, que debería de implementar en el tema del agua, yo creo que es crear una policía del agua, una policía comprometida y que supervise muy bien, así como dijo el Pato. Yo creo que no se trata de nomás enjuiciar y criticar a los agrotitanes, son generadores de empleos y hay que cuidarlos también, pero hay que pedirles, pero con estricto cumplimiento de la ley, que se tecnifiquen al que no esté tecnificado, ¿no? Y con el tema del agua de Hermosillo, pues aquí hay que hacer todas las soluciones como la instalación correcta de medidores, las tarifas justas, aunque no nos guste, a lo mejor hay que incrementarle, y si los tandeos, si ya no nos queda otra solución, hay que estar listos para volver a racionar el agua en Hermosillo, ni modo, pero es la única forma que tenemos de hacer esto que funcione, ¿no? Eduardo, mira, yo te diría, tenemos que entrar en una discusión muy profunda. Uno, para tener una evaluación abierta, donde se confíe en los números que está proporcionando, gestionar la verdadera autonomía de Agua de Hermosillo, que permita decisión triennial, es decir, que más de la administración y que verdaderamente sea autónoma, con no estas juntas de gobierno en lo oscurito, donde la verdad es necesitamos, si se van a meter empresarios, se van a meter gente de la sociedad civil que dé la cara, que defienda los números, eso es lo que se requiere, porque a partir de ahí se va a poder hablar de tarifas justas, que cada quien pague lo que consume, porque lamentablemente no está funcionando así en Hermosillo y eso permite que haya una baja cultura del cuidado del agua. Si el agua fuera como la luz, créeme que se cuidara perfectamente. El problema al no ser así es un problema de cultura que implica cuando te pega en el bolsillo, pero lamentablemente se tiene que cobrar, el agua no es gratis, el agua cuesta y el agua cuesta llegar a cada uno de los ciudadanos. Entonces, el día que logremos una eficiencia financiera de Agua Hermosillo, junto con decisiones no políticas al interior, creo que podremos estar hablando de tomar curso, ¿sí? Porque esto se requiere. Es un problema. El tema de las presas, pues no es exclusivo de Sonora. Podemos ver el caso de Nuevo León, que es en Monterrey, en el caso de los tandeos, Chihuahua, que tiene una gran discusión sobre el tema de los derechos de las presas. Entonces, es un tema que nos va a venir atacando. Si no perdemos de vista que tenemos que hacer inversiones, tenemos que tomar decisiones políticas, vamos a estar discutiendo hasta el momento que llegue otra vez los tandeos. Nos va a pasar la realidad, agresivos. Tarde que temprano. Yo estoy de acuerdo en casi todo lo que expresa Eduardo Urbina, nada más que a lo mejor por una cuestión de semántica o de concepto, el agua no es que cueste, de hecho por derecho humano no es lo que se cobra es el servicio, el que tú a tu casa dentro abras el grifo y salga agua. Ese es el servicio que nos cuesta, no tanto, porque es un derecho, De hecho, el corte debe de ser te deben de dejar afuera algo abierto para que tú puedas todavía tener acceso al agua, humano, exactamente, pero no lo vas a tener que llenar baldes, es pues, que claro. Te hago ese derecho. Te hago referencia muy claro. Hay derechos de agua, es decir, hay gente que por Estado de Derecho le corresponde el uso de metros cúbicos de agua. Y uno de los principios fundamentales era, en el caso de la discusión aquella del acueducto de Independencia, es si tú tienes derecho puedes venderlo, puede haber y vamos a terminar a lo mejor ahí, es decir, en transacciones de agua, porque hay un costo de cada metro cúbico de agua donde podamos transferir. Fíjate, pero, hay por que ejemplo, empezar a discutir con los derechos de agua que tienen, y debo recordar también, y hay que decirlo,
estos empresarios agrotitanes que dicen de la costa, pues en algún momento salvaron a la ciudad de una crisis en una temporalidad. No hay que generalizar, hay que discutir. Y si hay un solo empresario, comerciante, agrotitano, como lo quieran decir, que no está pagando lo justo, debería ser claro, transparente y juzgarse, digo, sin juzgar el tema del derecho que tiene todo eso, pues irnos a una discusión pública de cómo se está usando el agua en Hermosillo. Y siempre se debe priorizar el consumo humano, repito, y como bien dice Urbina, por ejemplo, si no hay agua, no hay luz incluso, porque las termoeléctricas generan la luz, gracias al agua, ¿no? Y fíjate, como ahorita coincido con eso, Urbina, cómo nadie se reconecta, o mucha gente la piensa 2 veces para reconectarse de la comisión, por las multas que eso implica, pero nadie tiene miedo a Agua Hermosillo, por eso lo que decía de una policía del agua, a reconectarse en tomas clandestinas, ¿no? Y estas tomas clandestinas de la sociedad es lo de menos. Una Gestapo del agua. ¿Cómo se llama? Las tomas clandestinas industriales, esas son más peligrosas todavía, y la de los agrotitanes. Oye, que nomás, me pareció muy importante un proyecto que traía el Toño, la verdad que me parece muy interesante, que es el tema de lograr que el costo energético de, digamos, el agua, que pues bombear, sobre todo el costo, que es el gran monto del dinero que paga Agua Hermosillo para la transportación del agua es de energía eléctrica, es poder meter este tema de las energías limpias, que son más baratas, para poder hacerlo. No, te guste o no, pues si abarata costos financieros. Que se ponga a atender bien el asunto de los jubilados, hombre, sí, que pague son y esas cosas, y después que hagas todos los relumbrones que quiera. Pero a ver, aunque arrugues esa cara, Pato, tú fuiste candidato a alcalde, y luego pues por ahí dicen que quieres volver a hacer con no sé qué partido, que no sé qué. Bueno, ¿qué hubieras hecho o qué harías? Pues a ver, ¿qué programa traías para recuperar el agua, el organismo de agua en Hermosillo? Se tiene que hacer autónomo. La Porque parte, se supone que no nomás en el romanticismo de decirlo. Tiene que ser realmente autónomo desde 2 vertientes. La primera, la técnica 100%, donde los técnicos solamente sean los responsables de tomar la decisión, y la parte comercial o la parte de cobro respectiva. No puedes juntar ambas cosas dentro de una misma visión, porque entonces terminas cayendo en lo político y en lo electoral. En Hermosillo hasta este año, no existía un incremento a la tarifa, a pesar de que la propia ley de agua del estado de Sonora la contempla y la justifica, y además es la exigencia que se tiene que hacer de equipararla a algunas variables económicas como la inflación. Desde el 2017 no se da un incremento a las tarifas, y ve cómo son cuestionados y criticados, y es el miedo de la autoridad en turno al cobrar lo básico, pero además indispensable, porque suben otra serie de insumos básicos para poder subsistir, como la luz, como la gasolina, etcétera, aunque digan que no ha subido, que luego recordamos ese tema. La discusión es que todo el mundo pague lo mismo, igual, pues. Sí, claro. Y obviamente tener la tarifa social, Aarón, es otra parte, porque tampoco puedes perder de vista la realidad. En ese sentido, creo que es lo que se tiene que hacer. Yo sigo insistiendo en que sí existe un gran número de agua que se va en fugas. Sí, pero no 80 millones de metros cúbicos. Pero debería ser cero. Eso está por número. El cruce, sí, claro, es pésimo. Y que no existe tampoco una cultura, deja tú de cuidado del agua, tampoco del pago de la misma. Ni en empresarios, ni en la tarifa doméstica, ni en la tarifa comercial, ni en la tarifa realmente los que más cumplen son la doméstica, porque esas sí llegan y en chinga te la cortan, mientras no vivas en la Pitic o en los lados. Yo he sacado recibotes. No, sí, es verdad, de gente, no todos. Pero generalizas, pues, otra vez. Es lo mismo que lo que estaban haciendo. No estoy generalizando, estoy diciendo de algunos. Yo saqué un recibo de Mirna Rea, por ejemplo, y que además le cobraban la tarifa, no era la que debía tener, pero bueno, ya está bien, ándale, pues lo vamos a coser. Se pone muy nervioso el Pato cuando hablamos de gente fifí y bien potentada, pero bueno. Ve nomás señor. Mira, fíjate para que veas aquí. Pues sí, Rubén Arango dice, por eso me gusta este programa, porque aquí se hablan las cosas que ningunos otros medios lo hablan. Eso, saludos mi Rubén Arango, qué bueno. Roberto Romero dice, no te metas a mencionar nombres de prominentes, Aarón, luego se te pasa alguno y quedan sentidos. Dice Francisca García, dice, los únicos que pueden poner medidores es de Agua de Hermosillo, es el negocio redondo del organismo. No, Francisco, el negocio, es más, ni siquiera, ojalá fuera negocio de los medidores, porque se iban a instalar y se necesita la medición, pero bueno, es otro tema. Pues a ver, Alejandro Castrejón dice, para poder determinar fugas, pérdidas, robos y verdaderos falla en la cartera,
deben tener medición. Exacto, Alejandro. Todos usuarios domésticos, negocios, empresas, especialmente constructoras. ¿Qué hacer con predios, construcciones abandonadas y recibe cobro fijo, infla cartera? Hay mucho que hacer. Luis Marcos dice, jajaja, ¿en serio es...? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿A poco hay familias que se han apropiado de Hermosillo, su gobierno y recursos naturales? Si no me dicen, ni cuenta me doy, dice el doc. Bueno, hay más mensajes, muchos saludos, pero ya el Puma ya nos sacó el machete. Muchas gracias, Eduardo. ¿Ibas a decir algo más? No más, faltó el tema del sindicato. Es de los sindicatos más... ¿Que fue diputado de quién? ¿Del PRI? No lo sé, Martínez, pero ¿sí, es de los sindicatos. Pero son más dos odios que hay. sindicatos, ¿no? Y acuérdate de antes cuando estaba el otro, el Plumita. Es agua. Se lo sacó Bur, ¿no? Porque también se cometen muchos abusos ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, nadie más quiere. No, pues mira, yo creo que yo no concuerdo con el Pato en lo que dice que el sistema debe ser autónomo y ciudadano. Yo creo que eso es lo de siempre, es el mismo discurso de siempre. Y pues obviamente el Pato no va a culpar a la oligarquía, pues porque trabaja para ellos, ¿no? Son sus verdades. Oye, fíjate. Luego el Calvin critica y el Verde critican a las Pavlovich, a todo. Pues si no se les olvida que iban de aliados ellos en el 2015. Eran ¿no? tuyos, También. que no, Pato Claro, Verde. pues, pero ellos también contribuyeron a ese gobierno y luego se les olvida eso que son Pretos y trafamiliares, me Fíjate, encanta qué todo pesado esto se aquí, llevan, qué pero sí. bárbaro. Y luego fueron ustedes también, Urbina. Y luego Es que luego tampoco le se pone mueven, celoso tampoco porque le se mueven. fueron con él. Exactamente. Es que también son muy Pensamos que si eran Oye, ecologistas. pero te voy a decir una cosa, es la primera vez que me das por bueno un argumento. ¿Cómo no crees que vale más callarme? Mejor ya, apenas así. Muy bien. Te voy a terminar ¿Cuál convenciendo. fue? El de los estudios, ¿no? Es cierto, que no ha hecho la 4T, eso sí es toda una realidad. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias, Calvin, Pato, Eduardo. Esto fue en la radio con Aarón Tapia. Gracias a ustedes también por sintonizar. Nos escuchamos y nos vemos mañana a las 12 del día acá en Sub 95.5, la radio alternativa del desierto. Gracias.